y vamos a estudiar en la palabra de Dios. Hemos venido estudiando cómo el Señor nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes, sobre todo el ministerio del sacerdocio en nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús. Así que vamos a la cita de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6. Ahí en esa escritura vamos a dar lectura. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Gloria a su nombre. Entonces aquí nos está diciendo al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aleluya. Es una verdadera palabra, pero aprendíamos cómo nos hizo reyes, cómo nos hizo sacerdotes. Pues a través de una consagración, como dice en el Antiguo Testamento, cómo fueron consagrados los sacerdotes, Aarón y su linaje como sacerdotes, que fueron consagrados, y esa pureza, esa santificación que ellos tenían. Entonces, este día es especial de oración, no solamente lo que se ora en la transmisión, pero también es importante que ores en tu casa, que al terminar la transmisión también tomes un tiempo de oración. Aleluya. Así que, pero dice aquí que para ser sacerdotes necesitamos también la consagración. Por eso dice ahí que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si ya nos lavó, y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, si ya nos lavó, entonces es importante mantener esa limpieza. Ya nos hizo limpios con su sangre, mantengamos esa limpieza, porque si queremos que nuestras oraciones sean efectivas, sean más efectivas y más poderosas, entonces estas deben ir acompañadas de una vida de consagración, de limpieza, de pureza delante de Dios. Dios nos oye de cualquier manera, pero las oraciones efectivas y poderosas están acompañadas de una vida de consagración al Señor. De otra manera, ¿qué sería lo único que estaríamos haciendo? Pues estaríamos practicando la acción de orar, pero sin ningún verdadero poder espiritual. En la consagración hay poder espiritual para que nuestras oraciones sean efectivas y poderosas. Muchos hermanos, muchos creyentes quieren el poder de Dios, pero no están dispuestos a pagar ese costo de ser limpios, de ser consagrados. Pero el Señor dejó instrucciones precisas de cómo debían ser consagrados los sacerdotes. Esas instrucciones a través de Aarón y sus hijos para ministrar efectivamente como sacerdotes en su casa. Entonces la manera de cómo ellos debían ser consagrados es un tipo, es una figura de la manera de cómo cada uno de nosotros como creyentes también debemos ser consagrados. Cada uno que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús y hemos decidido caminar con Él, también ahí está el tipo y la figura en el Antiguo Testamento de cómo nos debemos consagrar para poder tocar ámbitos más altos, ámbitos más profundos en Dios a través de la oración, para poder prevalecer en contra de los poderes del enemigo, de las tinieblas, del mundo, los cuales cada día aumentan más, cada día hay más maldad en este mundo. Y entonces necesitamos, hermanos, sin consagración va a ser difícil que venzamos el mal o la maldad que aumenta cada día. Y vamos a ver esa consagración en Éxodo 29, versículos del 1 al 9. Éxodo 29, del 1 al 9. Gloria al Señor. Quizá ya hemos ido a esa escritura, pero vamos a verlo. Dice:
Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin tacha, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, y el manto del ephod, y el ephod, y el racional, y le ceñirás con el cinto del ephod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos tiaras, y tendrás el sacerdocio por fuero perpetuo, e henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Gloria a Dios. Santo su nombre. Entonces vemos aquí como anteriormente los sacerdotes debían venir al Señor con ofrendas por el pecado, con holocaustos, ofrendas de paces. Ellos debían ser lavados con esas aguas, ungidos con el aceite. Amén. Entonces estos primeros 3 elementos, la sangre, el agua, el fuego del Espíritu, ellos tenían que venir con esa sangre, así como nosotros con la sangre de Jesucristo. Y también esas aguas de la roca del nombre del Señor Jesucristo, de su palabra, esas aguas que estaban presentes ahí a través de la roca que los seguía, pero que estaban en el lavacro. También la unción del Espíritu Santo. Con estas cosas Dios nos santifica, Dios nos purifica y nos consagra. Solo depende de nosotros entonces mantener esa consagración. Cuando por primera vez nos arrepentimos, actúa la sangre del Señor Jesucristo limpiándonos de toda culpa del efecto del pecado. Por eso es que leímos que para hacernos sacerdotes Él nos limpia del pecado y nos salva de ir al infierno, nos salva de la muerte eterna, pero también nos limpia del pecado. Y aunque aún con eso no somos perfectos todavía y todavía pecamos, debemos todos los días aprender a confesar continuamente nuestros pecados con sinceridad, nuestra culpa, ¿verdad? En aquello que hemos fallado, que hemos ofendido al Señor, también claro a nuestro prójimo. Y entonces la sangre del Señor Jesucristo nos va a limpiar no solamente del efecto, de la causa del pecado, de ese que está en el viejo corazón, en nuestra mente carnal, pero también nos va a limpiar de la raíz cuando confesamos nuestros pecados, cuando confesamos las raíces de pecado que hay dentro de nosotros. Si no confesamos, pues va a ser difícil que tengamos una vida de consagración. Mientras más confesamos, más sangre aplicamos a nuestra vieja naturaleza, y esto va a resultar en una mayor limpieza, en una mayor consagración para nuestro Dios. Aleluya. Entonces confesemos continuamente, no dejemos que pensando que el tiempo va a borrar los pecados. No, vayamos, lo único que borra los pecados es la sangre del Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces también las aguas del nombre de Jesucristo actúan a nuestro favor. Santo el nombre de Jesús. Esas aguas por primera vez actuaron cuando fuimos bautizados, o cuando seas bautizado van a actuar. Igualmente hubo una primera vez para el sacerdote cuando fue lavado completamente por Moisés con las aguas de la roca que es Cristo, con las que llenaban la fuente, el lavacro de bronce que estaba en el tabernáculo. Y esas vestiduras fueron lavadas, y fueron ellos lavados también. Entonces, qué bendición tener la provisión del nombre,
Qué bendición tener esa provisión del nombre en nuestras vidas, para que podamos ser limpios, bendito el nombre de Jesús, para que podamos limpiarnos de toda maldad, de todo pecado que hemos cometido y del que está arraigado en nuestro corazón. Santo el nombre de Jesús. Vamos a ir a 1 Corintios 10:4, hablando de las aguas. 1 Corintios 10:4, hablando de las aguas. Dice la palabra de Dios: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Entonces dice que esas aguas salían de la piedra, y la piedra era Cristo, y esas aguas fueron las que se usaron para lavar, para que los sacerdotes fueran lavados. Aleluya. Y son las aguas que nos van a lavar, santo el nombre de Jesús, como se lavaban las vestiduras, pero también luego de esto los sacerdotes tenían que lavarse las manos, los pies diariamente, antes de que pudieran ministrar en el santuario. Y es de esta misma manera como nosotros debemos hacerlo. Antes de entrar en ese altar de oro de oración, debemos examinarnos a nosotros mismos y lavarnos de cualquier forma de pecado visto a través de la ira, a través del pleito, a través del enojo, a través de la falta de perdón que hayamos recogido en el camino, que hayamos a través del día, o si ya tenemos más días que no confesamos, ¿verdad? Confesarlo, traerlo y lavarnos en las aguas del nombre. Esto es, ahora lo hacemos por fe, ya no igual que antes que se lavaban con agua natural, pero esa agua era el agua de la roca, de la peña, de la piedra que era Cristo, agua del mismo. Ahora nosotros no tenemos físicamente esa agua, pero espiritualmente está disponible para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Santo su nombre. Entonces a través de la fe también nos lavamos las manos, que representan nuestras obras, nos lavamos los pies, que representan nuestros caminos, y también bebemos diariamente de las aguas de la palabra, y no solamente en aprendizaje, sino en ponerla por obra. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Vamos a ir a Éxodo 30, 18 al 21. Éxodo 30 del 18 al 21. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Para ver cómo ahí también del agua de la peña llegaba hasta ponerla en el lavacro. Dice: harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar. Pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos con sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua, y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies, y no morirán, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Ahí está el agua que nos limpia, que nos lava todas nuestras suciedades de pecado. Entonces también el Espíritu Santo nos consagra como sacerdotes del Señor. Primero somos bautizados en Espíritu Santo y fuego, y hablamos en otras lenguas, pero debemos practicar diariamente también el fluir de los ríos del Espíritu de Dios en nuestra vida, para dejar que nos limpien, que nos consagren cada vez más para Dios. Y como dice ahí en Apocalipsis, para Dios, para nuestro Padre. No solamente debemos pedir al Señor diariamente una llenura, sino también una nueva investidura de poder que viene de lo alto, de unción. Es lo que debemos hacer, hablar en otras lenguas, adorando al Señor Todopoderoso. Y vemos entonces que el Espíritu Santo irá convirtiendo y consagrando nuestra mente y nuestra lengua
nuestros deseos, nuestros motivos. De esta manera nos iremos convirtiendo en siervos, en sacerdotes cada vez más efectivos y haciendo oraciones más efectivas cada día y siendo sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos creyentes, aún maestros, ministros cristianos, aún conocidos, creen que el bautismo y la operación de los dones del Espíritu Santo, así como los vemos descritos en el libro de Hechos, pues que ya son para todos nuestros días. O sea que si una vez lo recibes, ya eso te vale para siempre. Pero obviamente que no, sino que debemos practicar, debemos hablar en lenguas día a día y debemos experimentar. Quizá ellos no han experimentado estas cosas de manera personal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el hablar en lenguas, en llenarnos de la unción y el fuego del Espíritu Santo, no es una vez en toda nuestra vida, sino es las más veces posibles, si es posible muchas veces al día igual. No hay límite, el Espíritu de Dios es sin medida, santo su nombre, gloria a Dios. Entonces no nos vamos a limitar, al toque del Espíritu Santo, no vamos a dejar un límite y decir es suficiente, sino que tengamos llenura, rebosemos de la unción y del poder y del fuego del Espíritu Santo. Gloria a su santo nombre. Gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, aleluya. Y vamos a leer versículos del 9 al 13. Gloria a Dios. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. Así que pidamos, bendito el nombre del Señor, pidamos de esa consagración, pidamos de esa llenura, pidamos que el Señor Dios nuestro Jesucristo nos llene, nos ayude a ser llenos, bendito el nombre del Señor, que podamos tener esa llenura, santo su nombre, que podamos disfrutar de esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias al Señor que Él es bueno, gracias al Señor que Él nos ama, por eso estamos aquí. Y tengamos siempre tengamos en nuestra mente, en nuestra vida, saber que debemos vivir en consagración como cristianos. No solo decir ya soy cristiano porque acepté a Jesús, sino que nuestro caminar, vivir en mayor consagración a Dios. Santo el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, un sacerdote es alguien ungido, alguien consagrado. Bendito nuestro Dios. Alguien santificado por Dios para acercarse a Él, para ministrar en oración y en adoración. Bendito su santo nombre. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis 5, del 9 al 10. Apocalipsis 5, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que ser ese real sacerdocio. Es lo que nos invita la palabra de Dios a mantener nuestra santificación, consagración. Aleluya, Santo Jesús. Porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es santo. Santo Jesús. Gloria a Dios. Entonces,
Vamos a la palabra de Dios. Dice ahí donde leímos Éxodo 29 también. Éxodo 29, versículos 8 y 9. Éxodo 29, versículo 8 y 9 dice: y harás llegar a sus hijos y les vestirás las túnicas y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo, y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Entonces, los sacerdotes comunes llevaban sobre sí 4 piezas de vestidura, en tanto que el sumo sacerdote, ¿qué es lo que llevaba? Llevaba 8 piezas de la vestidura, y estas 8 piezas coinciden con los 8 con las 8 virtudes del Señor Jesucristo que es mencionada en Colosenses. Si vamos a la escritura, Colosenses 3, versículos 12 al 14. Acuérdense, solamente son puntos, pero nuestro estudio principal es la oración. Entonces, que debemos tener esa consagración para una oración más poderosa y efectiva. Pero de pasadita vemos varias cosas. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3 del 12 al 14: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Gloria al Señor. Entonces, aquí vemos que esas piezas de la vestidura pues son tipo de lo que nosotros debemos vestirnos. Y dice que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere falta o queja en contra otro. Y dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Amén. Entonces, hay de pasadita, nada más mencionado, no lo ponemos ni en la pantalla ni nada, pero estas son las 8 cosas. El sumo sacerdote llevaba una túnica que es la misericordia, un cinto que es benignidad, un manto de efod que es la humildad, el efod que es la mansedumbre, el pectoral que es la paciencia, la mitra que es soportar, lo que dice soportar los unos a los otros, la diadema de oro que es el perdonar, y los calzoncillos de lino que es el amor. Entonces, para ser sacerdotes efectivos y tener esa vida de oración poderosa, no solamente necesitamos ser llenos del poder, llenos del fuego del Espíritu Santo, también necesitamos tener el carácter suficiente, la naturaleza del Señor Jesucristo formada en nosotros. Y esa naturaleza misericordiosa, esa naturaleza de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, aguantadora, perdonadora, esa naturaleza llena de amor del Señor Jesucristo debe verse cada día en nosotros por fuera. No es algo que decir yo soy en mi corazón, Dios conoce mi corazón que así soy, no, debe manifestarse externamente, tiene que ser manifestada en nuestras conversaciones, en nuestra conducta, en nuestras actitudes. Y para que esto pase en nuestra vida, primero tenemos que creer que si crecemos en Cristo vamos a ser lo suficientemente consagrados. Aleluya. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Ver el sello de la naturaleza del Señor Jesucristo en nosotros, tanto por dentro y por fuera. Por eso en Cantares 8:6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón. Es un sello por dentro,
como una marca sobre tu brazo. Es un sello externo, un sello por fuera. Gloria a Dios. Y sabemos que no existe ninguna contradicción, ningún engaño más grande que decir que llevamos mucho de Dios, mucho del Señor Jesucristo dentro de nosotros. Pero si no se ve por fuera, si no se nota exteriormente, entonces no está completo. Decir que somos espiritualmente maduros y no tenemos la conducta indicada, no tenemos la actitud indicada, entonces estamos diciendo todo lo contrario. Dios nos da habilidad con los dones del Espíritu Santo, pero el verdadero poder espiritual lo experimentamos cuando esos dones les ponemos la vida transformada, conformada a la imagen del Señor Jesucristo. Tú ya tienes los dones, pero ¿cómo vas a tienes el don de orar, pero ¿cómo va a haber poder en tu oración? ¿Cómo va a haber poder en tu oración cuando hay una vida transformada a la vida de Cristo Jesús? Entonces, hermanos, nuestra súplica no debe ser dirigida únicamente para obtener el poder de Dios, sino también para experimentar un cambio, una consagración, una santificación en nuestro corazón y que se manifieste externamente en nuestras obras, en nuestras actitudes, que nuestra conducta va a hablar, va a gritar lo que hay dentro de nosotros. Aleluya, santo el Señor. Entonces, la vida de oración que va ungida con el poder del Espíritu Santo, que va acompañada con esa transformación a través de Jesucristo, va a hacer que nuestro sacerdocio espiritual prevalezca ante cualquier ataque del enemigo. No importa qué tan grande sea el ataque del enemigo, va a prevalecer. Vamos a prevalecer porque estamos consagrados. El enemigo no puede contra alguien que está consagrado, porque no haya nada de él en un cristiano consagrado. Y podemos resistir al diablo. ¿Cómo resistir al diablo? Y de vosotros huirá, estando en consagración.